Saludos a todos, vamos a comenzar con esta tutoría virtual. Vamos a estar resolviendo ejemplos que nos ayuden para la solución de su tarea 4 de cálculo. El primer ejemplo dice lo siguiente: para la función, aquí tenemos la función que se nos da, obtener, el literal A, los intervalos donde es creciente o decreciente. Para este primer paso, sabemos que para hacer el análisis de crecimiento o decrecimiento de la función es necesario encontrar los puntos críticos para hacer nuestra tabla con los intervalos, el valor de prueba y la conclusión que hacemos. Entonces, para encontrar los puntos críticos, el primer paso es encontrar los valores que hacen que la primera derivada sea 0 o que la primera derivada no exista. Esto en el caso si tenemos una función racional, pero como es una función polinómica, pues vamos a encontrar solamente los valores los valores que hacen 0 la primera derivada. Esos valores de x serán nuestros puntos críticos. Para eso entonces tenemos que encontrar la primera derivada de la función. La función que estamos trabajando es x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 menos 2x. Vamos a encontrar la derivada. Aplicamos la regla de la potencia, bajamos el exponente 3, disminuimos el exponente en 1 y todo esto está dividido entre 3. Más, de nuevo bajamos el exponente, la regla de la potencia, disminuimos el exponente en 1, solo nos queda x y esto dividido entre 2, menos, como el exponente es 1, no nos queda el 2 y al disminuirlo en 1 se hace 0, cualquier expresión, término elevado a la 0 es 1, así que solo nos queda 2. Aquí vemos que se simplifica el 3 y aquí se simplifica el 2. Así que la primera derivada de esta función nos queda x cuadrado más x menos 2. Ahora esta expresión que hemos encontrado la vamos a igualar a 0 para encontrar nuestros puntos críticos. Tenemos x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Para encontrar o resolver esta ecuación cuadrática tenemos dos opciones. Factorizamos, si es posible factorizar, o utilizamos la fórmula cuadrática. Vamos a intentar factorizando y recuerden, si no es posible factorizar, pues tienen la fórmula cuadrática. Abrimos dos paréntesis, este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Abrimos dos paréntesis, en el primer paréntesis ponemos la raíz cuadrada del término cuadrático. El término cuadrático es x cuadrado, la raíz cuadrada es x. En el otro paréntesis ponemos la raíz cuadrada del término cuadrático, x. De signos, en el primer paréntesis ponemos el signo del segundo término, que es más. Así que ponemos más. Y en el segundo paréntesis ponemos el producto de estos signos. Más por menos es menos. Ahora buscamos dos números que, en este caso, como los signos son distintos, restados nos den 1, pero multiplicados nos den 2. Entonces los números son 2 y 1. Multiplicados nos dan 2 y restados nos dan 1. El mayor siempre lo ponemos en el primer paréntesis. Ahora vamos a igualar a 0 cada uno de los factores. X más 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejamos, el 2 está sumando, pasa al otro lado negativo. X igual menos 2, el 1 está restando, pasa al otro lado positivo y tenemos x igual a 1. Ya que hemos encontrado nuestros puntos críticos, podemos pasar al siguiente paso, siempre en el primer literal. El paso 2 será hacer la tabla para analizar si es creciente o decreciente según los intervalos que planteemos.
Acá tenemos la tabla, que es el siguiente paso. Vamos a recordar los puntos críticos, x igual menos 2, x igual a 1. Vamos a plantear los intervalos. Primero, el primer intervalo de menos infinito hasta menos 2. El siguiente intervalo es de menos 2 a 1 y el último de 1 hasta más infinito. En estos intervalos vamos a elegir un valor de prueba, es lo que nos indica la tabla. En la segunda fila elegimos un valor de prueba en cada uno de los intervalos y analizamos el signo de la primera derivada en ese valor de prueba. Vamos a comenzar. Entre menos infinito y menos 2 podemos elegir el menos 4. Entre menos 2 y 1, el 0. Podemos elegir cualquier número que esté en el intervalo. Y entre 1 y más infinito podemos elegir el 3. Ahora venimos y evaluamos en la primera derivada de la función. Recordemos que la primera derivada era x cuadrado más x menos 2. Así que queremos saber la primera derivada evaluada en menos 4, la primera derivada evaluada en 0 y la primera derivada evaluada en 3. Nos interesa solamente el signo que obtengamos. Vamos a introducirlo y hacerlo con GeoGebra para agilizar el proceso. Primero vamos con menos 4. Vamos a digitar la función x cuadrado más x menos 2. Le vamos a dar que nos guarde la función, conservar la entrada. Y ahora colocamos f de menos 4 y nos dice que el resultado es 10. Así que vamos a ponerlo por acá. Como dijimos que lo que nos interesa es el signo, entonces vamos a poner aquí que el signo es positivo para este primer valor de prueba. Vamos con el segundo, es 0, entonces este es fácil de evaluar porque 0 al cuadrado es 0, más 0 es 0, menos 2 es menos 2, negativo, así que el signo que nos da es negativo. El resultado es menos 2. Y vamos por último con 3, como ya tenemos la función guardada, pues solo le cambiamos de menos 4, colocamos 3, el resultado también nos da 10, entonces eso quiere decir que es positivo y vamos a colocar acá un signo positivo y por último vamos a hacer la conclusión. Si el signo es positivo quiere decir que la función es creciente en este intervalo, si es negativo quiere decir que es decreciente y aquí es positivo, entonces es creciente. Y con esto terminamos el primer literal. Ya hemos encontrado los intervalos en cual la función es creciente y decreciente. Vamos ahora con el literal B. Nos dice sus valores máximos y mínimos relativos. Los puntos críticos que tenemos, x igual menos 2 y x igual a 1, queremos determinar si es un máximo o es un mínimo relativo. Vamos primero a hacerlo, paso 3, con el criterio de la primera derivada. Para esto nos servirá la tabla que hemos hecho con el crecimiento y decrecimiento.
¿Por qué? Bueno, para hacer un máximo, la función tiene que cambiar de ser creciente a ser decreciente, y para hacer un mínimo tiene que cambiar de ser decreciente a ser creciente. Entonces vamos a analizar cuáles son los resultados que nos han dado. Primero vamos a comenzar con el punto x igual menos 2. Vamos a determinar si ese punto es un máximo o un mínimo. Entonces vamos a ver los intervalos que comparten ese punto, que es de acá para acá. Vamos a ver qué está pasando en estos dos intervalos. Nos dice primero que la función es creciente, entonces viene creciendo. Llega al punto x igual menos 2. Llega a ese punto y dice que en ese punto la función empieza a decrecer. Como podemos observar, este punto es un máximo, porque la función cambió de ser creciente a ser decreciente en x igual menos 2. Hacemos la conclusión: x igual menos 2 es máximo relativo y tenemos que encontrar la imagen en este punto en la función original. La función original es esta. Entonces, para poner ese punto en el plano cartesiano, ya sabemos la primera componente es menos 2, pero tenemos que encontrar la imagen. Entonces, vamos a colocar la función original es x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 menos 2x. Y queremos que nos dé la imagen en el punto de x igual menos 2. Dice que la imagen es de 10 tercios. Así que el punto que es máximo es el punto menos 2, 10 tercios. Ahora vamos con el siguiente punto, que es x igual a 1. X igual a 1 dice que la función es decreciente, entonces la función viene bajando, llega al punto x igual 1 y empieza a crecer. Como podemos observar, ese punto x igual 1 es un mínimo. Ahora tenemos que encontrar la imagen de ese punto en la función original. 1, como ya tenemos la función aquí guardada en GeoGebra, pues solo le cambiamos 1 y nos dice menos 7 sextos. Y ya encontramos el máximo y el mínimo relativo utilizando el criterio de la primera derivada.
Si quieren utilizar el criterio de la segunda derivada, pues solamente tienen que volver a derivar la función, evaluar los puntos en la segunda derivada y recuerden, si el signo que resulta es positivo es un mínimo y si es negativo es un máximo. Pueden utilizar el criterio de la segunda derivada si quieren comprobar esta respuesta. Pero aquí solo dice que identifiquemos los valores máximos y mínimos y no nos especifica con qué criterio lo hagamos, así que podemos usar este criterio o el que ya vimos en otras tutorías de la segunda derivada. Vamos ahora al literal C. Vamos con la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de la gráfica. Recordemos que para analizar la concavidad, el siguiente paso es encontrar los puntos de inflexión, que serán los puntos con los cuales haremos nuestros intervalos en la tabla. Pero ¿cuáles son los puntos de inflexión? Son aquellos que hacen cero la segunda derivada, así que tenemos que encontrar la segunda derivada de la función. Vamos a copiar la primera derivada, era x cuadrado más x menos 2, y vamos a encontrar la segunda derivada y los valores que hacen cero la segunda derivada. Entonces derivamos, bajamos el 2, disminuimos el exponente en 1, más la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Ya tenemos la segunda derivada, ahora esta la igualamos a 0 para encontrar los puntos de inflexión. El 1 está positivo, pasa a negativo, y el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que x es igual a menos 1/2. Solo tenemos un punto, que este será nuestro punto de inflexión. Vamos a encontrar la imagen en este punto, lo vamos a hacer más adelante. Aquí ya tenemos el máximo, el mínimo y los puntos que colocaremos en el plano. Esto nos servirá para graficar. También tenemos que encontrar la imagen de este punto. Lo vamos a hacer para que ya nos quede. Vamos a colocar aquí x igual a menos 1/2, es un punto de inflexión. Y vamos a colocar aquí en GeoGebra, ya tenemos la función original. Recuerden que siempre que encontramos las imágenes es en la función original. Entonces aquí ya tenemos la función original, solo le cambiamos menos 1/2 y nos dice 13/12. Ahora vamos a hacer nuestra tabla para hacer el análisis primero. Los intervalos van desde menos infinito hasta menos 1/2. Y de ahí tenemos de menos 1/2 hasta más infinito. Ahora vamos a elegir valores de prueba en estos intervalos. Primero, de menos infinito a menos 1/2. Podemos elegir, por ejemplo, menos 5. Podemos elegir cualquier número en ese intervalo. Y de menos 1/2 a más infinito podemos elegir 0, ya que es fácil de evaluar. Esto lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Quiere decir que queremos encontrar el valor de la segunda derivada en menos 5, solo nos interesa el signo, y también en 0.
El menos 5, aquí está, es una expresión bastante sencilla. 2 por menos 5, menos 10, más 1, menos 9. Y en 0, 2 por 0, 0, más 1, 1. Así que el signo para menos 5 es negativo y el signo para 0 es positivo. La conclusión nos ayuda a ver la concavidad. Por ejemplo, si es negativo, decimos que es cóncava hacia abajo. Y si es positivo, decimos que es cóncava hacia arriba. En otras tutorías les hemos dicho cóncava y convexa. Pues ahí dependerá de cómo nosotros queramos llamarle. Ambas formas es correcta. En varios libros de cálculo ustedes podrán encontrar esta forma, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo lo que significa es que la función tiene esta forma y cóncava hacia arriba que tiene esta forma. Y ahí tenemos el análisis de la concavidad y los puntos de inflexión que hemos encontrado. Ahora vamos a trazar la gráfica en base a esta tabla y en base a la tabla que hicimos sobre el crecimiento y decrecimiento de la función. Vamos ahora a trazar la gráfica con toda la información que tenemos. También ya encontramos el corte con el eje Y, podemos encontrar también los cortes con el eje X para hacer una gráfica más exacta. Hemos encontrado el corte con el eje Y porque es más sencillo. Para eso lo único que tenemos que hacer es igualar a 0 la variable X, entonces f de 0, esto se hace 0, esto es 0, esto es 0, entonces el punto 0,0. Vamos a colocar primero los puntos que se nos indican. El punto 0,0, de ahí tenemos menos 2,10 tercios, 10 tercios es 3.33, entonces aquí tenemos menos 2 y 3.33 será aproximadamente por acá. Luego tenemos 1 en X y menos 7 sextos. 7 sextos es 1.16, entonces tenemos aquí menos 1, un poco más abajo de menos 1, aproximadamente por ahí. Y de ahí tenemos menos 1/2, que es el punto de inflexión. Aquí es menos 1, a la mitad es menos 1/2 y 13 doceavos. Es 1.08, entonces aproximadamente por acá. Vamos a poner de otro color el punto de inflexión, dejaremos en amarillo. Ahora vamos con las tablas para ver cómo nos queda la gráfica de la función. Primero vamos con el crecimiento. Dice que desde menos infinito hasta menos 2 es aquí, vamos a ponerle. Aquí tenemos menos 1, este es 1, desde menos infinito hasta menos 2 la función va creciendo, entonces viene acá. La función viene creciendo.
Y después dice que de menos 2 a 1 la función va decreciendo aquí vemos que la función va decreciendo, pero tenemos que en el punto amarillo la función cambia de concavidad. Eso lo podemos ver en la tabla donde analizamos la concavidad de menos infinito a menos un medio, que es hasta el punto amarillo. La función es cóncava hacia abajo y ahí se cumple, pero a partir de ese punto de menos un medio, la función cambia su concavidad pasa por el origen la función se vuelve cóncava hacia arriba. Como podemos ver en la tabla, desde este punto hasta más infinito, la función es creciente. Entonces aquí tenemos la gráfica, un bosquejo de la gráfica de la función. Pueden verificar en GeoGebra que hayan trazado la gráfica correctamente. Aquí tenemos la gráfica. Que nos da GeoGebra. Aquí tenemos nuestro máximo, nuestro mínimo pasa por el origen, es creciente, aquí empieza a decrecer, en x igual a menos un medio cambia la concavidad, era cóncava hacia abajo y se vuelve cóncava hacia arriba. Si nos fijamos, el análisis que hicimos pues nos ayuda a trazar la gráfica, al igual que los puntos que hemos encontrado, colocarlos en el plano, y para eso encontramos las imágenes. Vamos ahora con el siguiente literal que nos habla sobre el teorema de Rolle.